Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio estar con ustedes de nuevo. Y amados, ya estamos en el último capítulo, en la última lección. No es el último capítulo, pero es la última lección de este libro. Bueno, falta esta lección y otra, ¿verdad? Así que, perdón, penúltima lección. Antes de comenzar, démosle gracias al Señor por este tiempo, démosle gracias porque Él es bueno, que nos permite conocerle, ¿sí? Él se revela a nosotros a través de su palabra y es un privilegio que todos podamos entenderle,
podamos llegarle a conocer. Porque recuerden, así como el texto base de este estudio es que lo que Jesús decía, ¿verdad? Que el propósito, el objetivo, la meta de la vida eterna es que le conozcamos a Él, al único Dios vivo y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, que nos permites estar acá escuchando este mensaje. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu, quien nos hable en esta noche. Que sea exaltado el Espíritu Santo, el Hijo y el Dios Padre. Las tres divinas personas, el Dios triuno, que sea exaltado en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces vamos a ir si pueden repartir por favor los materiales. Esta es una nueva lección, es la lección 47, en donde vamos a ver y vamos a hablar acerca de la obra salvadora del Espíritu. La obra salvadora del Espíritu. Sí, y es que la salvación, mis amados hermanos, así como toda obra divina, es hecha por Dios. ¿Sí? Y en la salvación no es un tema distinto. Nuestra salvación es una obra trinitaria, hecha por las tres divinas personas. ¿Sí? Ya hemos visto anteriormente que el Padre envió a su Hijo, le encomendó una tarea para que Él fuera nuestro Salvador. El Hijo vino y obedeció al Padre. ¿Y qué pasó cuando Él ascendió a los cielos? Él dijo que iba a dejar a otro representante. Y ese representante es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, como ya lo hemos visto en este estudio. Es una persona. Y es Dios. Y es Dios. Así como el Padre elige, mis amados hermanos, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica eficazmente esa redención al corazón de cada creyente. Él revela a Jesucristo a nuestro entendimiento. Así que vamos a ver esta noche cuál es su participación específica dentro de la obra de salvación. Así que vamos a ir al material. Estamos en la página 299. Dice: la obra salvadora del Espíritu. En nuestra breve consideración de Dios como Salvador, no debemos pasar por alto incluir el papel que desempeña la persona del Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que nuestra salvación es una obra trinitaria que involucra no solo al Padre y al Hijo, sino también al Espíritu Santo. Y en esta lección aprenderemos que el Espíritu Santo es tan esencial para nuestra salvación como lo es el Padre y lo es el Hijo. Casualmente esta mañana con mi querida esposa estábamos leyendo un texto, ¿sí? Y justamente estábamos estudiando acerca de la Trinidad. El texto dice así: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, o sea, todos son Dios, un mismo poder y una misma eternidad, todos ellos, teniendo cada uno toda la esencia divina, o sea que todos ellos son Dios, pero la esencia indivisa, o sea que no hay división entre ellos. No es como que hay un Dios aquí, hay otro Dios acá, otro Dios allá. No, todos son un solo Dios. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos son infinitos, sin principio. Por lo tanto, los tres son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza ni en ser, sino que es distinguido por varias propiedades que definen a cada uno particularmente. ¿Sí? Y tiene cada uno relaciones personales. O sea, son personas que se relacionan. Y esta es la doctrina de la Trinidad, que es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra dependencia consoladora de Él.
Quisiera que fueran conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver cómo la palabra de Dios habla de que el Espíritu es una persona y a la misma vez un solo Dios. ¿Sí? Un solo Dios. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No hay cosa más clara que es. Adoramos a un Dios que es tres personas. Y las tres personas son un solo Dios. Pero como decíamos anteriormente, y les leí este escrito, las tres muchas veces tienen papeles, roles diferentes. ¿Sí? Quisiera que me acompañaran ahora a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vemos el último versículo de la carta a Corintios. Mire cómo se despide Pablo. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Es el último versículo. Y veamos cómo obran estas tres personas, ¿verdad? O parte de una descripción de la obra que ellas hacen. La gracia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y de ahí que dice de Dios Padre. Miren en la pantalla, ahí lo tienen en la pantalla, ¿sí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Miren qué lindo en ese mensaje de Pablo al despedirse de la iglesia de Corintios, que quien nos da la comunión, por ejemplo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el mismo sentir en todos nosotros. Es quien revela la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y que nos da la comunión con los unos con los otros. Entonces el Espíritu Santo no es de verse de menos que la primera y la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo también es Dios. Y Él ha estado desde el principio. Él no tiene comienzo ni tendrá fin. Así que veamos la obra del Espíritu en la propiciación de Cristo. Vamos a ver ese tema hoy. El siguiente tema va a ser cómo el Espíritu actúa en la conversión del creyente. ¿Sí? Entonces veamos cómo el Espíritu estuvo trabajando cuando Cristo vino y a través de Cristo. ¿Sí? Dice, el Espíritu concibió al Hijo. El Espíritu concibió al Hijo. Toda la obra de propiciación. ¿Qué es propiciación, mis amados? A ver. Así es, la propiciación es ese pago, ese sacrificio que se hizo, ¿verdad? Entonces, toda la obra de propiciación dependía de la deidad y de la perfección sin pecado de Jesús. Hay dos factores que hacen que el nacimiento virginal, o sea, a través de una virgen, sea absolutamente necesario. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Lucas 1, 34 y 35. Y veamos cómo el Espíritu entonces concibió al Hijo encarnado. ¿Sí? Por cierto, la propiciación, recuerden, es el sacrificio ofrecido para satisfacer las demandas de la justicia de Dios por el pecado. Sí, eso es propiciación para que se acuerden, ahí lo anotan por ahí. Ok, entonces vemos la obra del Espíritu. Dice Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Les va a aparecer ahí en la pantalla dentro de poco. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, ¿quién? No, ¿qué le dijo el ángel? ¿Que quién iba a venir sobre ella? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, y ven ahí las mayúsculas, será llamado Hijo
de Dios con mayúscula. ¿Sí? Miren ahí, el Espíritu Santo iba a recubrir a María del poder de Dios. Del poder de Dios. El Espíritu Santo fue el agente divino que hizo posible que Cristo se hiciera hombre, literalmente, en el cuerpo de María. Gracias a su intervención, entonces Jesús nació sin pecado. Porque ¿de quién desciende el pecado? ¿Cuál es ese hombre? Adán. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ustedes saben que realmente nosotros venimos de nuestro Padre. Ustedes saben que hay una bolsita ahí de donde salimos y solo se planta en la mamá, pero de donde venimos es de nuestro Padre, ¿sí? En el caso de Cristo Jesús, Él vino del Padre divino y la incepción fue a través de su Santo Espíritu, ¿sí? Él fue quien propició el nacimiento del Hijo de Dios. Fue debido a su intervención que Jesús nació sin pecado, porque no traía ese pecado de Adán. Y fue completamente divino, pero a la misma vez fue un hombre, que eran las condiciones necesarias para que su sacrificio fuera aceptable en la cruz, porque era sangre divina. Mis amados hermanos, la redención, el plan de redención aquí en esta tierra empieza con la obra milagrosa del Espíritu en el vientre de María. Es la obra del Espíritu quien actúa en el vientre de María. Entonces, ¿cuál fue el rol que jugó el Espíritu Santo en esta concepción milagrosa? ¿Y cuál fue el resultado? Dice la pregunta ahí, en el material. El rol que jugó fue que Él propició, intervino para que Cristo fuese engendrado en el vientre de María. ¿Y cuál fue el resultado? Nació el Salvador de este mundo, ¿sí? Vamos al punto 2. Dice, el Espíritu fortaleció al Hijo. Aunque Jesús era Dios, anduvo en esta tierra como un hombre real, sometiéndose a la voluntad de su Padre y siendo totalmente dependiente del poder del Espíritu. Y yo le agregara algo ahí, siendo el ejemplo de todos los demás hermanos que iban a venir después. Veamos entonces qué nos enseña Lucas capítulo 4, versículo 1 y 14. Lucas 4, 1 y 14. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿de quién estaba lleno? Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, la Escritura tiene que ver con el control que el Espíritu Santo ejerce sobre la vida de una persona. ¿Cuánta palabra de Dios controla mi vida? ¿Sí? Entonces, porque de lo contrario, ¿acaso Jesús podía no estar lleno del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo habitaba en Jesús, la llenura habla acerca no de que el vaso está lleno, habla acerca del control que ejerce el Espíritu Santo dentro de una persona. Y Jesús era completamente controlado por el Espíritu Santo. Dice, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? El Espíritu con E mayúscula al desierto. Vamos al 14, un poquito más abajo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces hubo un milagro de teletransportación prácticamente. Fue de un punto A un punto B teletransportado. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Pero lo importante de aquí a destacar, mis hermanos, y dice, y se difundió su fama por todo alrededor, ¿verdad? Y sabemos que fue llevado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Pero con lo que yo me quedo en el versículo 1 es cómo esa llenura del Espíritu o el control que el Espíritu ejerce sobre mí, en este caso sobre Jesús, que lo demostró ahí, es quien lo fortaleció. Porque al habitar el Espíritu Santo en nosotros y nosotros le cedemos ese control de nuestra vida, Él nos fortalece.
fortaleció al Hijo. Y dice ahí que aunque Jesús era Dios, anduvo en esta tierra como un hombre real, sometiéndose a la voluntad de su Padre. Entonces ven cómo la llenura tiene que ver con ese sometimiento a la voluntad del Padre, ¿sí? A la voluntad del Padre, siendo totalmente dependiente del control del Espíritu Santo, como lo dice en el punto 2 ahí. Vamos a ver entonces Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, perdón. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí la palabra ungió tiene que ver con ser apuntado a una tarea, o sea que fue hecho responsable, fue hecho capaz para realizar una tarea. Entonces Dios hizo capaz a Jesús a través de su Santo Espíritu. Lo capacitó, lo llamó. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente sabemos que este llamado viene desde la eternidad porque el Padre fue quien envió al Hijo, ¿verdad? Y lo apuntó y le dijo, tú vas a ser el Salvador. Pero aquí quien lo capacitó para hacer toda obra, nos queda claro que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aunque Jesús es Dios, Él vivió en esta tierra, mis amados hermanos, como un verdadero hombre, dependiendo completamente del Espíritu Santo para realizar los milagros que hizo, para enseñar, para resistir la tentación, para obedecer al Padre. Por eso les digo yo, Cristo fue el modelo que nosotros debemos de seguir, y aún la misma Biblia lo respalda, porque dice para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todos apuntemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces Cristo nos enseña cómo fue una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu sostuvo cada acto de obediencia de Cristo, capacitándolo para cumplir perfectamente la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos enseña acerca de que el Espíritu fortaleció a Jesús? Es que sin el Espíritu de Jesús, y no puede ser porque Jesús es Dios, ¿verdad? Pero no podemos decir que hubo una independencia o un punto de su vida en donde Cristo no dependió del Espíritu Santo. Vivió una vida completa en dependencia. Y por eso es que Él tuvo la capacidad para resistir la tentación, para obedecer la palabra de su Padre, para enseñar. Vamos al punto 3. El Espíritu estuvo involucrado en el ofrecimiento del Hijo como sacrificio. El Espíritu estuvo involucrado en el ofrecimiento del Hijo como sacrificio. Vamos a ir a una cita que hemos estado estudiando recientemente, Hebreos capítulo 9, versículo 14, y vamos a hablar con un énfasis ahí. Hebreos 9, 14, dice: ¿cuánto más? Bueno, vamos a leer desde el 13 si quieren. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, hablando de los sacrificios del antiguo pacto, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Entonces el Espíritu Santo fue esa persona que le
ayudó a soportar en este cuerpo de hombre que sufrió a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él estuvo involucrado en ese sacrificio, le ayudó a soportar esa separación con el Padre. Claro que soportó mucho dolor como hombre. Sin embargo, el dolor más grande creo que fue el separarse de su Padre, porque eternamente habían estado juntos. Pero aún en esa noche más oscura, el Espíritu Santo fue quien estuvo involucrado en que Cristo tuviera esa permanencia en el plan de Dios para cumplir su voluntad y ofrecerse como sacrificio. Dice la nota ahí, aunque es imposible entender la plenitud del significado e implicaciones de este texto, es claro que el Espíritu Santo ayudó, fortaleció al Hijo de alguna manera cuando se ofreció a sí mismo en el Calvario. Así como el Espíritu Santo fortaleció al Hijo para que viviera una vida perfecta y llevara a cabo su ministerio. Vamos a Lucas 4:18 rapidito, solo para refrescar que lo que acabamos de leer, Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Leemos el 19. A predicar el año agradable del Señor. ¿Verdad? A predicar el año agradable del Señor. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo le había capacitado. Esa palabra ungido ahí, recuerden, es llamado y capacitado. Entonces el Espíritu del Señor, ¿verdad?, le había capacitado y llamado para hacer eso, para hacer todas las cosas que el Padre le envió a hacer. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Como Dios ungió, otra vez la misma palabra, encontramos la misma palabra ahí, capacitar y llamar. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu. ¿Sí? De su Santo Espíritu. Entonces dice en el texto que estamos leyendo: así como el Espíritu Santo fortaleció al Hijo para que viviera una vida perfecta y llevara a cabo su ministerio que el Padre le había llamado a hacer, también lo fortaleció para que se ofreciera como un sacrificio propiciatorio, o sea, en pago por nuestro pecado. En cuarto lugar, entonces, y con esto vamos a ir terminando, el Espíritu resucitó al Hijo. Ya vimos que el Espíritu estuvo en su inseminación. El Espíritu estuvo capacitándolo para llevar a cabo su ministerio. El Espíritu estuvo como un ente que fortaleció a Cristo en su sacrificio. Ahora entonces el Espíritu resucita al Hijo. La resurrección del Hijo de entre los muertos no solo fue la obra del Padre y del Hijo, también fue obra del Espíritu Santo. Veamos qué nos enseña entonces, mis amados hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Dice: y si el Espíritu, con E mayúscula, de aquel que levantó, pongamos Romanos 8, 11, ¿sí? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, entonces vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así como el Espíritu intervino en esa resurrección y creó una nueva vida, o sea, una nueva naturaleza, ¿sí? Redimida, ya, en caso de Cristo no redimida, pero ya glorificada, esa es la palabra, Entonces, así como glorificó y levantó a esa nueva creación,
¿qué es lo que va a pasar con el creyente? Con los que mueren en Cristo. Ese mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo, esa misma persona es la que nos va a resucitar con Cristo. Nos va a transformar a ser una nueva criatura física. ¿Sí? Física, porque la resurrección de Cristo fue física. Fue física. Y aunque se dice que el Padre resucitó al Hijo, en este pasaje se nos revela cómo fue hecho eso, ¿sí? Y este pasaje nos revela, mis amados hermanos, que el poder del Espíritu Santo fue el medio mediante el cual el Padre resucita al Hijo, ¿sí? Así como el Espíritu dio vida a Cristo, mis amados hermanos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales, porque es el Espíritu de la resurrección. ¿Sí? Es quien hace la resurrección. ¿Qué le dijo? Cristo dijo, sí, yo soy la resurrección, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando vino la hermana de Lázaro, ¿verdad? A Cristo y le dijo, pero es que va a resucitar, le dice, no. Pero yo sé, maestro, que va a resucitar en la resurrección, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Cristo? Yo soy la resurrección, le dijo. Pero miren quién es el que ejecuta la resurrección. El Espíritu Santo ejecuta la resurrección según ese pasaje. ¿Sí? Dice, pero si Cristo, perdón, el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Y la idea fundamental, dice aquí, que comunica el texto, es que el Padre sí resucitó al Hijo. Sin embargo, ciertamente se da a entender que fue el Espíritu, ese poder por el medio del cual el Padre lo resucita a Cristo. O sea, fue la persona del Espíritu que ejecutó la orden del Padre, por decirlo así. ¿Sí? El Espíritu inseminó a Cristo Jesús para que se hiciera hombre y cumpliera el plan que el Padre había determinado. Fue quien fortaleció a Cristo y le hizo entender cada paso que tenía que dar, ¿verdad? Y lo fortaleció en su ministerio, en su vida. Vivió la vida perfecta Cristo a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, también lo fortaleció para hacer ese sacrificio que tuvo que hacer. Pero también así lo resucitó. Y ahora Cristo está en gloria, mis amados hermanos. Sí, Cristo está en gloria. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto que hemos aprendido esta noche a nuestras vidas? Podemos reconocer al Espíritu como ese agente que nos lleva a la salvación. El agente que nos lleva a la salvación. No solo el Padre planificó, ni solo el Hijo ejecutó, pero el Espíritu también participó activamente en cada paso que Cristo dio. ¿Sí? Debemos de depender del Espíritu hoy. Si Cristo dependió en toda su vida del Espíritu, ¿quiénes somos nosotros creyentes para no depender de Él? De esa persona, de Dios. Si Jesús mismo vivió dependiendo del Espíritu Santo, ¿cuán más nosotros debemos de depender de su obrar en nuestras vidas? Podemos adorar, mis amados hermanos, al Espíritu como el Dios verdadero también. ¿Sí? No es una fuerza, no es una energía, no es un poder nada más, sino que es una persona divina que merece toda la honra, la adoración y la confianza. ¿Cuál era ese pecado imperdonable que Cristo dijo que había? ¿Alguien sabe? La blasfemia al Espíritu. Imagínense qué tan importante es la persona, el Espíritu, que ese pecado no se puede perdonar. Y no es que no se puede perdonar porque no hay poder para perdonarlo, sino que no se puede perdonar porque la persona que lo ejecuta ese pecado está ya en rebelión directa contra Dios y ya no hay nada más que hacer por esa persona. También debemos de afirmar la salvación, y debemos de reconocer que la salvación es una obra de un Dios trino, que las tres personas actúan
en la salvación del creyente. Toda nuestra redención, desde la concepción de Cristo hasta su resurrección, lleva la marca del Espíritu Santo. A veces, no sé, hay hermanos, hay personas que puede ser que vean de menos al Espíritu Santo, pero ninguna de las tres personas es menor que la otra. El Padre no es mayor ni menor que el Hijo. El Hijo no es mayor ni menor que el Padre. Y el Espíritu Santo no es mayor ni menor que ni el Padre ni que el Hijo. Los tres son un solo Dios, ¿sí? Que actúan y tienen roles diferentes, ¿verdad? Como les decía, me encanta, por eso me encanta ese versículo que es tan claro en 1 de Juan 5, 1 de Juan 5:10. Perdón, 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Más claro que eso no hay, mis hermanos. Ojalá que los tres den testimonio de nuestras vidas en el cielo cuando estemos en el juicio. Que Cristo redimió nuestras vidas a través de la revelación del Espíritu Santo para nosotros, cumpliendo la elección del Padre desde antes de la fundación del mundo. Oremos, mis amados. Señor, te agradecemos por tu palabra, te damos las gracias porque tu palabra es eterna, es completamente confiable, Señor, y nos enseña acerca de la obra de salvación para el creyente. Esa obra inmerecida que ha sido determinada por el Padre, ejecutada por el Hijo y revelada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de que tu Santo Espíritu mora en nosotros creyentes. Porque ha sido el Espíritu Santo que nos ha revelado a tu Hijo Jesucristo. Y ese sello también de redención para aquel día en el juicio final. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, alabado sea ese Espíritu Santo. Gracias por actuar en favor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.